Yo quiero empezar eh, meditando acerca del tiempo que estamos viviendo y este es un tiempo de mucha migración. Mucha gente ha dejado sus tierras para ir a otras tierras. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido ese fenómeno, más la gente buscando un mejor futuro para ellos, para su familia. Pero sin embargo, ellos sufren. Estaba leyendo acerca de la vida de un migrante y la vida de un migrante no es nada fácil, es muy difícil, es rechazado, tiene que enfrentar muchos problemas, sobre todo la discriminación. En la antigüedad y la Biblia habla de los peregrinos, de los migrantes, y esa palabra viene del griego xenox, con X, xenox, y ese significa migrante, persona extranjera o en tierra extranjera. De esa palabra xenox viene la xenofobia o el odio hacia las personas de otra nacionalidad. Y por allí los judíos, cuando estaban como migrantes en Babilonia, ellos no fueron buscando un mejor futuro, sino que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos experimentaron y sufrieron mucho como personas que estaban en un país, en una tierra extraña. Lloraron. Ellos buscaban un río, que ese río conducía más o menos hacia la tierra de donde ellos eran, aunque no pasaba por la tierra, pero pasaba cerca, y ellos soñaban y ellos veían ese río, cómo ese río caminaba y ese río podía fluir libre, y ellos querían ser como ese río. Sin embargo, estaban allí, lloraban. Junto a ese río compusieron salmos, como el Salmo capítulo 37, donde hablan del dolor que ellos tenían, como un pueblo que cantaba, como el pueblo de Israel, colgaron las arpas y sufrieron mucho. Ellos allí dijeron cosas como: era mejor dormir entre el heno o entre la paja que en una cama muy bonita pero en tierra extraña. Era mucho mejor vivir en la pobreza en su tierra que tener comodidades en otro lugar, porque allí se sufre, y se sufre sobre todo el menosprecio de las personas. Pero sin embargo, mis amados hermanos, ¿sabía usted que los creyentes somos eso? Migrantes, peregrinos. Nosotros vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Y eso tenemos que entenderlo. Y como gente migrante, como gente que no pertenecemos a esta tierra, ¿cómo nos van a ver? Nos van a ver mal, nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a decir cosas tremendas. Y eso que todavía no se ha levantado en nuestra sociedad, en nuestro país, una persecución contra la iglesia. Eso es muy probable que en cualquier momento se levante, pero la Biblia dice que usted y yo somos peregrinos, somos extranjeros. Un judío escribía y decía que como peregrino le pedían la morada y le decían: váyase de aquí porque me llegó un familiar. Y el peregrino no tiene nada seguro en el país donde está. Y como creyentes, nosotros no tenemos nada seguro en esta tierra. Amén. Lo seguro para nosotros está en el reino de los cielos y está por venir. Lo seguro para nosotros, lo que tenemos seguro ahorita es Cristo, nuestra salvación en Cristo. Amén. Eso es seguro. Del que cree en el Señor tiene vida y vida en abundancia. Pero mis amados hermanos, aunque somos peregrinos y extranjeros, vivir para el Señor
es la mejor decisión. Amén. Vivir para el Señor es la mejor decisión. Yo quiero que veamos a través de este texto bíblico que vamos a leer lo que implica vivir para el Señor, aunque es nuestra mejor decisión. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén y amén. Vamos a dejarlo hasta ahí la lectura y vamos a desarrollar el mensaje en esta noche. Yo quiero que veamos qué implica vivir como extranjeros, vivir para el Señor, vivir para agradar con nuestra vida al Señor. Y lo primero es que vivir para Dios implica no distraernos con la tentación. ¿Qué implica vivir para Dios? No distraernos con la tentación. El versículo 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Y quiénes son todos estos? El mismo capítulo, desde el versículo 1, nos muestra alguno de ellos. En Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es algo importante, porque a veces este versículo lo tomamos en la esperar milagros, ¿no? Que nosotros decimos, yo no lo veo, pero lo creo, lo confieso, lo recibo. Y dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Pero no está hablando de milagros. Está hablando de que la fe es la certeza de que usted y yo esperamos una patria mejor, una ciudad celestial, y es la ciudad que el Señor nos ha prometido a nosotros, una ciudad celestial. Esa es la certeza de lo que se espera. No es, ¿será que sí? ¿Será que no? No, nosotros tenemos esa fe y esa confianza que viviremos en la Jerusalén celestial, amén, con el Señor. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. ¿Nosotros podemos ver la patria celestial? No la vemos. ¿Podemos ver las promesas de Dios? No las vemos. Lo mismo que la gente, los héroes de la fe que están en este capítulo. Y luego dice, por ella, o sea, por esa fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por esa fe que ellos tenían en lo que Dios les había prometido, una patria celestial. Y eso es importante, porque a veces el cristianismo lo convertimos en milagros. Camine por su milagro. ¿Cuántos vinieron por su milagro?
Y la verdad es que el Señor no murió para darnos milagros, el Señor murió para darnos vida eterna, amén. Salvación, vida eterna. Las demás cosas serán añadiduras. Si Dios quiere hacer un milagro en nosotros, Dios tiene el poder para hacerlo. Y si Él quiere, lo hace. Si no, tampoco, no. Pero lo nuestro no son milagros. Nuestra fe no es en los milagros. Nuestra fe, mis amados hermanos, es en una patria celestial que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios? Por la fe. Por la fe, mis amados hermanos. Dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Versículo 6, léalo conmigo, ¿cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Con cuál fe? Con la fe de una patria celestial, amén. Que un día estaremos con el Señor. Esto a veces aquí se pone duro, pero no se preocupe que lo nuestro no es acá, lo nuestro es eterno, amén. Es eterno. Versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, no por las obras, sino por la fe. Él le creyó a Dios cuando le dijo: construye un arca donde nunca había llovido ni había agua, y el hombre le creyó. Usted y yo también hemos creído en el Señor Jesucristo, amén. Que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos da vida eterna. Luego dice: por la fe Abraham, el 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y luego dice el 13: conforme a la fe murieron todos estos. Lea conmigo, ¿qué? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y mis amados hermanos, este mundo quiere distraernos de nuestra fe. Este mundo quiere sacarnos, y este mundo, ¿cómo nos distrae? Con el consumismo, nos distrae con tantas cosas. La carne misma nos distrae a nosotros, la tentación nos distrae a nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué?
de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales. ¿Y cuáles son los deseos carnales? Los deseos de este mundo. La fama, las riquezas, los placeres que tratan de llenarnos la cabeza, de solamente pensar en placeres, de nuestros sueños en este mundo, cuando Dios quiere que nos enfoquemos en lo que verdaderamente tiene sentido, tiene propósito, y es la celestial, la ciudad hacia donde usted y yo caminamos. Pero nos toca pelear, luchar, porque este cuerpo, esta carne quiere levantarse y quiere pensar solo en este mundo, quiere que la satisfagamos, hermano. Pero yo quiero decirle una cosa: vivir para Dios es vivir agradando a Dios, no agradando a esta carne, no viviendo para los placeres de este mundo. Claro que tenemos que trabajar, claro que tal vez podemos progresar, pero no debemos desenfocarnos de entender, mis amados hermanos, que la promesa de Dios y hacia donde usted y yo caminamos es hacia la patria celestial, para estar con Cristo por la eternidad. Eso es lo que Dios quiere, que no nos distraigamos. Y vivir para Dios hace, mis amados hermanos, que no nos distraigamos con la tentación. Necesitamos vivir para Él. Necesitamos todos los días leer su palabra. Necesitamos todos los días orar, tener un tiempo especial con Dios. Necesitamos todos los días creer que las promesas de Dios para nuestra vida son verdaderas, que lo que dice su palabra es verdadero, que en este mundo nos volvemos viejos, que un día nos vamos a morir y que no sabemos, pero que gracias al Señor, usted y yo conocemos al Cristo de la gloria, al que da vida y vida en abundancia, y que vamos un día para estar reunidos con Él por la eternidad. No podemos desenfocarnos de eso. Nada nos puede desenfocar. La tentación, el pecado, el mundo, las riquezas, la fama, los placeres no nos pueden desenfocar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Santiago capítulo 1 versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado ¿qué? El varón, el creyente que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasará? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman, a los que viven para Dios. La pregunta es: ¿qué amamos? ¿El trabajo, las riquezas, la fama, los placeres? A lo que le dedicamos tiempo, a lo que más invertimos nuestras energías, es lo que más amamos. Ojalá que el tiempo y nuestras energías las invirtamos en el Dios Todopoderoso. Amén. Este mundo pasará, pero el que cree en el Señor Jesucristo permanecerá para siempre. En segundo lugar, vivir para Dios implica no desanimarnos con los problemas. ¿Qué implica vivir para Dios? No desanimarnos con los problemas. Mire lo que dice el versículo 15. Dice: pues si hubieran estado pensando, leamos desde el 14. Dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Habla de Abraham, por ejemplo, que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Lo llamó. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice el Señor. Pero esa bendición se recibe cuando usted y yo le creemos a Dios.
Cuando usted y yo dejamos las cosas que nos gustan, que le gustan a esta carne. Abraham vivía en Ur, que era la capital del mundo en ese entonces, la Nueva York, el París, la ciudad del pecado en Estados Unidos. ¿Cómo es que se llama? Texas. Él vivía en ese lugar con todo lo que se necesitaba, pero Dios le dice: deje esa tierra y camine. Y Abraham le creyó. Y el versículo 14 y 15, mire lo que dice. Dice: porque lo que esto dicen claramente da a entender que buscaban una patria. Dice: pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Tengo un amigo en Estados Unidos, fue un hermano de la iglesia en Bogotá, yo fui líder de él. Muchos años duramos sin hablarnos y buscó mi teléfono y me llamó hace poquito. Maneja tractomula en Estados Unidos y me dijo: pastor, yo no pago, yo no tengo vivienda. Yo duermo, él vive solo y dice: yo duermo en el vehículo cuando descanso. Dijo: yo duermo en el carro, yo me alimento por las calles. Dijo: yo no tengo vivienda. Dijo: y eso es un ahorro para mí. Dijo: para mí. Pero llega y me dice: pero ¿sabe una cosa, pastor? Cuando uno está en Colombia, uno tiene el sueño americano. Dice: pero cuando uno está aquí, ahora uno tiene el sueño colombiano, de volver a su tierra, de regresar a su tierra. ¿Ustedes creen que Abraham no tuvo ese sueño? ¿No pensó en eso, en volver más cuando tenía tantos problemas, tantas dificultades? Una vez dice la Biblia, después de haber llegado a la tierra prometida, que donde vivía Abraham hubo hambre y le tocó irse para Egipto, y le tocó irse con mentiras para Egipto. Luego dice la Biblia que se había ido con su sobrino Lot. ¿Y qué pasó? Empezaron a tener problemas con Lot, dificultades. Y diría Abraham: mire, yo me puse a creerle a Dios y lo único que he conseguido son problemas, dificultades. Pero Abraham no puso su mirada en los problemas, no puso su mirada en las dificultades. Abraham tenía puesta la mirada en la patria celestial que el Señor le había prometido, en las promesas de Dios para él, para su familia, para su descendencia. Él tenía, aunque tenía sufrimientos, aunque enfrentaba crisis, él no ponía la mirada en las crisis, sino que ponía la mirada en el Señor. Mis amados hermanos, yo quiero decirles en esta noche que vivir para Dios, hermano, hace que usted y yo no pongamos la mirada en las crisis, en las dificultades, en los problemas que hay en esta tierra. Mientras vivamos aquí, vamos a tener problemas, pero el Dios que está con nosotros es más grande que los problemas que nosotros tenemos. Y si nuestra confianza está en Dios, hermano, vamos a salir adelante. Y más de eso, el día que nos vayamos, nos iremos con el Señor, para siempre estaremos con Él. Segunda carta a los Corintios 4:17. Segunda carta a los Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. ¿Qué deben producir en nosotros las tribulaciones? Peso de gloria. O sea, cada vez que usted enfrente una tribulación, su fe va a crecer. Va a crecer. Y luego dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que ¿qué? Que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven. ¿Y qué es lo que se ve? Problemas. Mire las redes sociales y de qué hablan.
Es increíble. Problemas, no se ve nada. Y si nosotros nos dejamos llevar por eso, vamos a echar para atrás. Y no podemos poner la mirada en las cosas que se ven. Este mundo está grave. Y este mundo irá cada vez más peor. Más peor. Bien lo decía el teólogo Carlos Gardel en sus encíclicas. Este mundo fue y será una porquería, bien lo sé. En el 510 y en el 2000 también, guerras, nada. Bueno, él cantaba eso, ¿no? Y eso es el mundo. Pero nuestro Dios que nos ha prometido, Él tiene una ciudad eterna para nosotros, amén. Cristo aquí nos da salvación y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Pero problemas y dificultades vamos a tener. Pero si no colocamos la mirada en los problemas, porque es que hay gente que se dedica a mirar solo los problemas. Es que a mí siempre me va mal. Es que yo no sé qué, y a mí por qué me ha tocado así, y a mí por qué. No, hermano, todos nos toca así. Todos. Yo a veces pensaba que el peor hogar de mi papá y de mi mamá lo había tenido yo, pero empecé a escuchar otros y me di cuenta que no, que otros también han tenido y a veces peores cosas. Es que, hermano, esa es la paga del pecado. El pecado de Adán y Eva trajo crisis a este mundo. Por eso el Señor le dice a la mujer: con dolor darás a luz tus hijos. Dice, y su marido se enseñoreará de ti. Y al hombre le dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Espinos y cardos te producirá la tierra. Y eso no es cualquier cosa. Espinos y cardos todos los días nos dañan la piel. Todos los días. Y esa es la cuestión. Y tenemos que entenderlo, que este mundo es eso, pero que lo nuestro no es este mundo, lo nuestro es la patria celestial, y allí no habrá lágrima. Dice que allí el Señor enjugará las lágrimas, que allí el sol no alumbrará de día ni la luna de noche, sino será el esplendor de la gloria de nuestro Señor, amén. Y nosotros tenemos que poner la mirada no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Juan, Evangelio, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un principio a aplicar: siempre mire las cosas temporales, o sea, los problemas, todos los problemas, todo. Hoy hay una cosa que nos enreda mucho, y es la política. Y eso cada día va a ser peor. La división va a ser peor. Todo. Y hermano, no miremos esas cosas, o sea, no nos concentremos en eso, porque es algo que trata de llevarnos. Trata de llevarnos. Yo no sé, eso tiene algo impresionante y tenemos que descubrir qué es. Y tenemos que poner a Dios en primer lugar. Entonces, estas cosas temporales, esto que está ocurriendo, miremoslo a la luz de lo eterno. O sea, esto pasará cuando Cristo venga por su iglesia, amén. Eso va a pasar. Eso tenemos que entenderlo. Así dará valor a su vida en Dios. Oye, porque cuando nos ponemos a mirar esto y solo pensamos que esto se va, que no hay esperanza por lo que está pasando en la política, no solo en Colombia, sino en el mundo, entonces pues no vamos a tener esperanza. Pero cuando miramos lo que está pasando a la luz de lo eterno y en la palabra del Señor, así nuestra vida tendrá valor en nuestro Señor, amén, porque sabemos que esto es temporal, pero lo que viene es eterno con nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, vivir para Dios implica enfocarnos en lo duradero. ¿Qué implica vivir para Dios?
enfocarnos en lo duradero. A pesar de todo, mire lo que dice el versículo 15 y el 16. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Abraham pudo haber vuelto, pero no volvió. 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, ellos no pensaban de dónde salieron, como me dice mi amigo William en los Estados Unidos. Me dice, pastor, nosotros teníamos yo tenía el sueño americano, dice, ahora tengo el sueño colombiano. Y ha trabajado unos años, me dijo, me faltan 2, Dios me ayúdeme a orar. Dijo, me faltan 2, le ha ido bien, dice, pero 2 años son mi meta para volver a Colombia. ¿Sabe que Abraham no tenía el sueño de volver a Urs? Abraham tenía el sueño de estar en la patria que Dios le había dado. Dios lo llamó y dijo, para atrás ni para tomar impulso. Y el Abraham, yo no sé ¿qué sería? Si él fue retroceder nunca, rendirse jamás parte 1, retroceder nunca, rendirse jamás parte 2, retroceder cada vez que tenía un problema, ¿no? Yo creo que de esas películas pueden venir también de Abraham, ¿no? Retroceder, rendirse jamás nunca parte 3 y así sucesivamente. Y el cristiano debemos ser así, amén. Retroceder nunca, rendirnos jamás, porque hay una patria que nos espera. Hay una patria, y es la patria celestial. Los problemas, las dificultades, no es que como me toca a mí. No. Usted y yo tenemos lo mejor, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, vivir para Dios implica enfocarnos en lo eterno. A pesar de todo esto, estos hombres no perdieron nunca su fe en Dios. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos? Una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Después la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo tengo esa convicción. Y tenemos que alimentar por la fe y por la palabra del Señor esa convicción de que tenemos una patria celestial, y tenemos al mejor de los gobernantes, que se llama nuestro Señor Jesucristo, amén. Al mejor de los gobernantes, nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 2. Dice, poned la mirada en las cosas que de arriba y no en las de la tierra. Pongan la mirada en las cosas de arriba, en lo celestial, en lo eterno. Pongan la mirada. Si esta noche pierde Colombia y no va al mundial, ¿qué importa? Usted y yo vamos a ir al mejor mundial con Cristo, amén. Eso es importante. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Vivimos en la tierra y tenemos que realizar la tarea en ella. Eso sí, hay una tarea, pero con la mente y el corazón puestos en el más allá, donde nos espera Cristo, amén. Hay que trabajar para sostener la familia. Ahora, a veces trabajamos y pensamos que no vamos a poder, que no nos va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque nos falta confianza en Dios. Dice, miren las aves del cielo, no trabajan y su Padre Celestial las alimentan. Trabajemos. Eso sí, la pereza, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar y confiar en Dios. Yo trabajo y Dios me da las cosas que yo necesito. Tampoco, es que mire, es que yo soy un duro, es que si no fuera por mí esta familia, ¿qué haría? No, Señor, no es por mí, es por el Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. Es por Él, porque Él es el que nos da el trabajo, la salud, la capacidad para nosotros trabajar. Entonces, vivamos en la tierra y hagamos lo que nos toca hacer.
pero con la mente y el corazón puestas en el más allá, donde nos espera Cristo. Donde nos espera Cristo. Nuestra tarea, óyeme bien, es insistir en llevar a las personas a vivir una vida para Dios. Esa es una tarea también, a través de nuestra esperanza, que la gente vea en nosotros esperanza, que cuando empiecen a hablarnos de política, ¿y cómo le parece lo que está pasando? Porque esos son los temas de conversación. La radio, mi carro no puedo coger sino solo radio, se le dañó no, solo radio, que mi carro es un poquito viejito, es de los que traen radios viejitos. Si alguno de ustedes me puede regalar uno nuevo, pues yo lo recibo, no hay ningún problema. Entonces yo estoy seriamente pensando en meterle la tablet para poderle meter música cristiana, porque la emisora de música cristiana de aquí también no funciona muy bien y no se escucha bien, bueno, entonces, porque es muy aburridor. A mí me gusta la radio, a mí me gusta escuchar, pero uno prende la radio y es horrible escuchar las noticias, lo que hablan, es horrible escuchar eso. Cuando uno empieza a escuchar la música del Señor, las predicaciones, usted puede buscar en YouTube Iglesia Ministerio Vida y ahí escucha las predicaciones de buenos predicadores, usted las coloca, bueno, toda esa cuestión, eso nos alienta, nos alimenta para seguir adelante, amén. Alimentemos nuestra fe y de esa manera podemos inspirar a otros, en lugar de meternos en esas conversaciones de que no hay esperanza o en esas peleas, es darles testimonio de que este mundo pasará, pero hay una ciudad que nos está esperando, y es la ciudad celestial, donde nos espera nuestro Señor Jesucristo. Nuestro testimonio de vida, nuestra confianza en el Señor, contarles nuestra historia, lo que Dios ha hecho, y hablándoles de Dios según lo que hemos aprendido. Y ahorita el 12 de abril va a haber una capacitación aquí que usted y yo no nos la podemos perder, y nos van a dar una herramienta, eso vale 20,000 pesos, pero nos dan una Biblia y un material que vale más de 70,000 pesos, ese material que nos van a dar. Pero no es eso, es la capacitación que usted y yo vamos a recibir en 2 horas y media para poder predicar el evangelio y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, amén. Así que preparémonos para servir al Señor, para hablar. Este 30 de marzo tenemos la fiesta del amigo. Vamos a trabajar para traer a alguien en lugar. ¿Y qué irá a pasar? ¿Y qué pasará con todo eso? Con las reformas, ¿qué será? ¿Y qué pasará en las próximas elecciones? A mí qué me importa que pase, si el Rey mío vive por los siglos de los siglos, y a ese nadie lo va a tumbar, nadie. Y se llama nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el Rey de nosotros. Mis amados hermanos, estamos llamados para vivir para Dios. Viva para Dios. No vivamos para este mundo, no vivamos para los placeres, no vivamos para el trabajo solamente. No, vivamos para Dios. Cuando vivimos para Dios, o cuando vivamos para Dios, o si vivimos para Dios, la vida va a ser más bella. La vida es linda. Lo insípido tendrá sabor, lo oscuro y nublado tendrá color. La duda se convertirá en fe y la incertidumbre en esperanza. Cuando usted y yo vivimos para el Señor, vivamos para Él. Vivir para Dios implica no dejarnos vencer de la tentación, no distraernos, implica no desanimarnos con los problemas, implica enfocarnos en lo eterno. ¿En qué estamos enfocados? Viva para el Señor, y lo insípido tendrá sabor, lo opaco y nublado tendrá color. La duda se convertirá en fe y la incertidumbre en esperanza. Colóquese de pie y vamos a orar. Papá, te damos gracias por tu palabra.
Dígale al Señor, gracias por tu palabra. Hoy, como es costumbre en este púlpito, hay una palabra de Dios. No hay una experiencia del pastor, ni un testimonio del pastor. Hay una palabra del Señor que nos pide que vivamos para Dios, que vivamos para Él. ¿Para quién estamos viviendo nosotros? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestros placeres? ¿Estamos viviendo para hacer plata? Y estamos amargados tal vez porque no hemos podido hacer mucha. ¿Estamos viviendo para que la gente nos conozca? ¿Para agradar a los demás? ¿O estamos viviendo para agradar a Dios? Dios quiere que vivamos para Él. Hermano, vivir para los placeres, vivir para las riquezas, vivir para agradar a otros, para tener fama, trae tristeza, trae angustia, trae oscuridad, trae desesperanza. Vivir para Dios trae esperanza. ¿Qué pasa frente a los problemas? Cuando tiene problemas, ¿qué hace usted? ¿Se desanima? Dice, hasta aquí llegué. ¿De qué me sirve seguir a Dios? O dice, no importa, sigo adelante. No importa que tal vez no haya para la comida, no importa que hayan problemas, como Abraham, que siguió creyendo, que aunque salió de una región tan rica, tan próspera donde él vivía, le creyó a Dios, porque él no quiso volver allá, porque él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, para donde usted y yo vamos. Los problemas no pueden ser un obstáculo para seguir adelante. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que poner la cara, el pecho, y Dios está con nosotros. ¿En qué está enfocado usted? ¿En lo eterno o en la política? ¿En lo terrenal? ¿En cómo está la economía del mundo? A mí qué me importa la economía del mundo si mi papá es el dueño del oro y de la plata, y la economía de mi papá nunca está en quiebra, y él es mi pastor y su pastor, y nada nos faltará, y él suplirá todas las cosas que nos falten conforme a su riqueza.